Le traje panecillos al matón de la escuela durante 3 meses. Porque él siempre decía que era tan pobre que ni siquiera podía permitirse comer. Pero luego, vi con mis propios ojos cómo se subía a un Maybach. El mayordomo, vestido con un traje impecable, lo llamó respetuosamente joven amo. Enojada, lo confronté. ¿Así que has estado fingiendo ser pobre para conseguir mis panecillos? Él respondió entre dientes, ¿crees que necesito tus malditos panecillos? Dean. Disnovel te recuerda que hagas clic en el botón de suscripción de la esquina inferior derecha para leer la novela completa. Arturo López era el matón más pobre que había visto jamás. Un uniforme escolar descolorido, una mochila desgastada y zapatillas deportivas con varios agujeros. Era una pobreza francamente escandalosa. La primera vez que lo vi fue en la cafetería número 1. A las 12:15 del mediodía, la fila más larga estaba en la ventanilla número 3. Mientras contaba los últimos 35.5 en mi tarjeta de comida, se escuchó un estruendo detrás de mí. Al voltear, solo vi a un chico en medio de la fila temblando y disculpándose con otro. Conocía a ese tipo, se llamaba Juan Gómez, era un buscapleitos. Siempre le gustaba colarse en las filas, pero estaba acostumbrado a salirse con la suya y nadie se atrevía a meterse con él. Ahora su bandeja había sido derribada y estaba cubierto de sopa. Parecía que se había encontrado con alguien más rudo que él. El chico frente a él era muy alto. Llevaba un uniforme escolar descolorido que le quedaba holgado. Y en sus mangas asomaba un tatuaje de color azul oscuro. Una albóndiga rodó hasta sus pies, y él la aplastó descuidadamente con la punta del zapato. La próxima vez, recuerda hacer fila, dijo. 6 palabras, pronunciadas con ligereza, pero que hicieron que Juan Gómez se sintiera aliviado. Asintió repetidamente y salió huyendo del comedor. ¿Quién es ese?, pregunté en voz baja a un compañero a mi lado. El compañero abrió los ojos de par en par. ¿No conoces a Arturo López? Es el matón de nuestra escuela. Dicen que es muy violento en las peleas y que tiene muy mal carácter. Pero, parece que no molesta mucho a los estudiantes normales. Solo se enfrenta a los abusadores de la escuela. Arturo tomó su comida y se dirigió solo a un rincón de la cafetería. En su bandeja solo había un tazón de arroz blanco y un pequeño plato de encurtidos. Parecía muy pobre. Lo observé durante 3 días. Siempre lo veía sentado bajo el aro de baloncesto abandonado, comiendo un panecillo. El sol alargaba su sombra, y sus clavículas sobresalían del cuello del uniforme. Incluso sus muñecas mostraban la palidez de la desnutrición. Al mediodía del 4.º día, pedí 2 panecillos extra cuando fui a buscar mi comida. Le di uno en la cancha de baloncesto. ¿Quieres? Arturo levantó la cabeza. Sus ojos negros miraron directamente a los míos. Tenía las comisuras de los ojos ligeramente caídas. Y sus pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo la luz del sol, sorprendentemente hermosas. ¿Por qué?, preguntó con voz profunda, con un toque de cautela. Apreté la mano, compré de más, no puedo terminarlo. Tengo un hermano menor. Cuando tenía 5 años, mi padre falleció, mi madre se volvió a casar. Y mi hermano y yo nos quedamos a vivir con la abuela. La abuela tenía problemas en las piernas y no podía trabajar. Mi hermano Andrés y yo a menudo pasábamos hambre. Apenas sobreviviendo gracias a la ayuda de los vecinos. Andrés era muy delgado, cada vez que lo abrazaba, sus huesos me lastimaban las manos. Cuando tenía 3 años, tuvo una fiebre alta. Cuando lo llevé a la clínica, sacó medio panecillo de su pecho y me lo dio. Come, hermana, yo no tengo hambre. Más tarde, llegó un maestro voluntario al pueblo que nos ayudó a solicitar ayuda estatal. Y nuestra vida mejoró un poco. Pero Andrés no sobrevivió ese invierno. Se cayó en la nieve y, debido a la desnutrición crónica, falleció antes de que pudiéramos llevarlo al hospital. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Arturo se parecía mucho a Andrés. Al mediodía siguiente, Arturo estaba sentado de nuevo bajo el mismo aro de baloncesto. Al verme acercarme, levantó ligeramente la cabeza y preguntó, ¿cuál es la excusa de hoy? Le entregué el panecillo, manteniendo la compostura. Había una oferta en la cafetería. Él sonrió, pero aún así tomó el panecillo. Gracias, dijo en voz baja. Después de dudar un momento, finalmente pregunté, ¿eres muy pobre?
Él asintió, casi no puedo permitirme comer. Habiendo pasado por esa situación, sentí una afinidad que me hizo simpatizar instintivamente con él. En ese momento, decidí traerle más comida en el futuro. Con el tiempo, descubrí que Arturo era una persona tranquila, reservada, modesta y humilde. Para ser honesta, sentía que estas características no encajaban en absoluto con la imagen de un matón escolar. El sol de la tarde de septiembre seguía siendo abrasador, calentando las barandillas de hierro del pasillo. Cuando salí de la oficina con una pila de cuadernos de tareas, alguien me bloqueó el paso. Vaya, ¿no es el pequeño seguidor del matón de la escuela? Me quedé paralizada, sin necesidad de levantar la cabeza para saber que era Juan Gómez. Desde el incidente en la cafetería, este tipo me miraba como si tuviera veneno en los ojos. Probablemente porque me había acercado a Arturo. Fingí no haberlo oído e intenté rodearlo para seguir caminando. Me empujó, ni fuerte ni suave. He oído que le llevas el almuerzo a Arturo todos los días. Abrió su uniforme escolar, mostrando la camiseta de marca que llevaba debajo. ¿Qué pasa, pobretón con pobretón, una pareja hecha en el cielo? Sus dos seguidores detrás de él soltaron una risa estridente. Fruncí el ceño, apártate, tengo que volver a clase. Juan Gómez frunció el ceño, obviamente no esperaba esta reacción de mi parte. Al segundo siguiente, extendió la mano y volteó los cuadernos que llevaba. ¡Cras! Decenas de cuadernos cayeron al suelo como pétalos de flores. Algunos se deslizaron lejos, sus portadas cubiertas de polvo. Vaya, se me resbaló la mano. Juan Gómez sonrió, mostrando sus dientes desiguales. Me agaché. Los estudiantes en el pasillo se habían retirado en algún momento, formando un extraño círculo vacío. Apenas mis dedos tocaron el primer cuaderno, una zapatilla sucia lo pisó. No dije que usaras las manos, usa la boca para recogerlos. Su tono era muy provocador. Apreté los dientes. A punto de empujar ese pie cuando se produjo una conmoción al final del pasillo. La multitud automáticamente abrió un camino. Arturo estaba allí. Hoy no llevaba la chaqueta del uniforme, solo una camiseta negra desgastada. La sombra en su clavícula era tan profunda que podía contener la luz del sol. Sus ojos negros estaban inexpresivos, sin mostrar ninguna emoción. Recógelos, dijo. 3 palabras, tan ligeras como una pluma cayendo. Pero hicieron que el pie de Juan Gómez se retirara como si hubiera recibido una descarga eléctrica. A Arturo, solo estaba bromeando. La nuez de Adán de Juan Gómez subía y bajaba. Arturo se acercó lentamente. El sonido de sus zapatillas deportivas rozando el suelo era especialmente estridente en el pasillo silencioso. Se detuvo frente a los cuadernos esparcidos. Su mirada me recorrió y luego volvió a Juan. Sin usar las manos, dijo palabra por palabra, usa la boca para recogerlos. Juan apretó y aflojó los puños, aflojó y apretó, y luego, resignado, se arrodilló y empezó a recoger los cuadernos con la boca. Sus dos seguidores quisieron ayudar, pero una mirada de Arturo los clavó en el sitio. Los cuadernos se recogieron rápidamente. Pide disculpas, ordenó Arturo fríamente. Lo siento. Después de decir esto, Juan se dio la vuelta y salió corriendo. Cuando recibí los cuadernos, noté que la mano derecha de Arturo estaba cerrada en un puño, con rasguños frescos en los nudillos. De repente recordé haber oído ayer sobre una pelea en el 3er año de secundaria. Ahora probablemente sabía quién había estado involucrado. Tan pronto como Juan se fue, la multitud se dispersó. Arturo me miró de reojo, no eras tan valiente conmigo. Sabía que se refería a la vez que se negó a comer carne de res asada y yo le metí 2 trozos a la fuerza en la boca. Qué rencoroso, este tipo. Extendió la mano y me dio un golpecito en la parte posterior de la cabeza. Está bien, si alguien te molesta de nuevo, búscame. Después de decir esto, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí, abrazando los cuadernos arrugados, con la nariz aún llena del aroma que Arturo había dejado al pasar. Una mezcla de jabón barato y alguna hierba medicinal que no podía nombrar. No fue hasta que sonó la campana de clase que me di cuenta de que mis palmas estaban sudando. El cuaderno en la parte superior de la pila era el de Arturo, con las palabras clase 2 del 3er año, Arturo López escritas con fuerza en la portada. El último trazo era muy largo, como una espada desenvainada.
El panecillo duró 3 meses. Esa mañana, me levanté temprano a propósito para preparar 2 almuerzos. Uno para mí y otro para Arturo. Puse carne de res asada y huevo frito, además de 2 hojas de verduras. Es año nuevo, bromeó Arturo al recibir el almuerzo. Le di una patada, es para celebrar que entraste en el top 10 del grado. Él esquivó y soltó un leve resoplido, abriendo obedientemente el almuerzo y llevándose un trozo de carne a la boca. ¿Está rico?, pregunté algo nerviosa. Está bien, dijo, y procedió a devorar todo lo suyo, además de robarme 2 trozos de carne de mi plato. Hice el gesto de golpearlo, pero mi puño fue interceptado en el aire. Arturo me agarró la muñeca, y ese pequeño trozo de piel se volvió ardiente al instante. «¿Me atacas?», sonrió arqueando una ceja, con voz baja y un tono perezosamente burlón. Mis orejas se pusieron rojas al instante, y prácticamente huí empujándolo y poniéndome de pie. Escapé rápidamente. Después del estudio nocturno, cayó un aguacero. Esta tormenta llegó sin previo aviso. Cuando me lancé a la lluvia abrazando la bolsa de papel con los panecillos, vi a Arturo parado bajo el gran árbol en la entrada de la escuela. Se había puesto la chaqueta del uniforme sobre un gato callejero, quedándose él mismo con solo una delgada camiseta blanca. Artu. Estaba a punto de llamarlo cuando un coche se acercó. Un sedán negro se detuvo silenciosamente frente a él, y un anciano vestido de traje bajó del auto. Se inclinó respetuosamente para abrirle la puerta. Estaba demasiado lejos, solo alcancé a oír que el anciano lo llamaba joven amo. Arturo asintió levemente y subió al coche, recibiendo su mochila de manos del anciano. Esa marca de mochila la había visto en mi teléfono. Se llamaba LV, era de lujo. Las gotas de lluvia se estrellaban contra el emblema Maybach, rompiéndose en 8 pedazos. Poco a poco fui cerrando los dedos. Era como si alguien me hubiera apretado con fuerza el pecho. Una sensación amarga subió por mi garganta, haciendo que incluso me doliera respirar. 3 meses de panecillos, todas esas veces que dijo que no tenía dinero para comer. El dinero del desayuno que ahorré viviendo con lo mínimo. En ese momento, todo se convirtió en una broma. El agua fría de la lluvia se filtró por el cuello de mi uniforme. Cuando me di la vuelta para irme, vi que la ventanilla del coche bajaba. A través de la cortina de lluvia, nuestras miradas chocaron en el aire. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, como un gato al que le han pisado la cola. Movió los labios, como si quisiera decir algo, pero al final solo frunció el ceño. La ventanilla del Maybach subió lentamente. Y el rostro de Arturo desapareció tras el cristal oscuro. El coche se deslizó silenciosamente en la lluvia. Sus luces traseras dejando 2 largas estelas rojas en el agua acumulada. Mentiroso. Oí mi propia voz, ronca y tensa. Al día siguiente no fui a la escuela. Tenía fiebre de 39 grados, me sentía como si me hubieran metido en un horno y luego arrojado a un congelador. La abuela Dolores me puso una toalla húmeda en la frente, suspirando. Niña, ¿cómo no te resguardaste de la lluvia? Cerré los ojos, mi mente llena de imágenes de Arturo sentado en ese lujoso coche. La forma en que tomó la mochila fue tan natural, como si esa siempre hubiera sido su vida. Al tercer día, cuando bajó la fiebre, fui a la escuela como de costumbre. María. Esa voz familiar me hizo estremecer. Arturo estaba apoyado en la puerta del aula, con leves ojeras. Evidentemente tampoco había dormido bien. Seguía vistiendo ese uniforme escolar desgastado, volviendo a parecer un estudiante pobre. Hablemos. Me bloqueó el paso. No hay nada de qué hablar, joven amo López. Enfaticé las últimas 2 palabras a propósito, intentando escabullirme por su lado. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo te burlaste de mí? ¿Te divertía verme ahorrar como una tonta el dinero del desayuno para comprarte carne? Mi voz temblaba. ¿Sabes que por ese poco de dinero, no he comido un almuerzo decente en 3 meses? Arturo hizo una pausa, aflojando un poco su agarre. Aproveché para liberar mi mano y corrí al aula sin mirar atrás. Durante toda la mañana, pude sentir su mirada ardiente en mi nuca. Los ojos de Arturo quemaban como un hierro al rojo vivo, pero no me volví. En cuanto sonó el timbre, fui la primera en salir corriendo del aula, directa a la cafetería.
frente a la ventanilla número 3, hice fila mecánicamente para pedir comida. De repente, una voz burlona sonó detrás de mí. Vaya, ¿la pequeña seguidora fue abandonada? Era Juan de nuevo. Se acercó con 2 secuaces, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Apreté la bandeja con fuerza, no es asunto tuyo. Me arrebató mi tarjeta de comida. Ya que te gusta tanto invitar, ¿por qué no nos invitas a los 3 a una buena comida hoy? Él estaba acostumbrado a comer en abundancia. 3 personas se gastarían mi presupuesto de comida de un año. Intenté recuperarla, pero me agarró la muñeca. Hoy nos vas a invitar quieras o no. Sus palabras se cortaron de repente. Una mano larga y delgada le agarró la nuca desde atrás. Con tanta fuerza que la cara de Juan se puso roja al instante. ¿No te dije, la voz de Arturo era fría como el hielo, que no la molestaras? La cafetería quedó en silencio de repente. Los secuaces de Juan se encogieron como ratones ante un gato, sin atreverse a moverse. Arturo recuperó fácilmente mi tarjeta con la otra mano. Y luego arrojó a Juan a un lado como si fuera basura. Juan se levantó torpemente, me lanzó una mirada furiosa y se marchó con el rabo entre las piernas. Tu tarjeta. Arturo me la devolvió, con un ligero temblor apenas perceptible en la punta de los dedos. Tomé la tarjeta, ya sin ganas de pedir comida, y me di la vuelta para irme. Al salir de la cafetería, finalmente me alcanzó y se puso frente a mí. María, realmente puedo explicarlo. Me reí fríamente. ¿Explicar que en realidad has estado fingiendo ser pobre para estafarme los panecillos? Frunció el ceño, rechinando los dientes. ¿Crees que necesito tus malditos panecillos? Me enderecé, mirándolo con frialdad. Bien, entonces explícate. Quería ver qué historia se iba a inventar. Arturo cerró los ojos por un momento, sus labios apretados en una línea recta. Bajo la luz del sol, noté un nuevo rasguño en su sien y que los nudillos de su mano derecha estaban hinchados y rojos. Como si acabara de pelear. Respiró hondo y dijo en voz baja, mi padre tiene tendencias violentas. El que vino a recogerme ayer era el mayordomo Sánchez, me llevó a ver a un psicólogo. Me quedé atónita, recordando algunos detalles anteriores. Siempre se cambiaba de espaldas a los demás, nunca usaba manga corta en educación física. Incluso en verano llevaba la chaqueta del uniforme. Desde que murió mi madre, rara vez vuelvo a esa casa. Y tampoco he usado ni un centavo de su dinero. Mi dinero lo gano yo mismo peleando por otros. Así que María, en realidad, soy muy pobre. Y tampoco, te engañé intencionalmente por los panecillos. Me quedé en silencio por un largo rato, algo incrédula. Pero si era una mentira, era una excusa bastante torpe. Déjame ver, dije. Arturo se tensó visiblemente. ¿Qué? Tus heridas. Déjame verlas y te creeré. El ruido de la gente alrededor pareció desvanecerse. La nuez de Adán de Arturo subió y bajó, y finalmente asintió. Después de la escuela, seguía a Arturo hasta un viejo almacén de equipos deportivos detrás de la escuela. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas deterioradas, bañando todo con un resplandor naranja. Arturo me daba la espalda mientras se quitaba lentamente la chaqueta del uniforme. Luego la camiseta. Contuve la respiración. Su espalda estaba cubierta de cicatrices entrecruzadas. Algunas ya blancas, otras aún de un rosa fresco. La más impactante era una cicatriz que se extendía desde su hombro derecho hasta su cintura izquierda. Como un ciempiés grotesco. Fue con la hebilla del cinturón, dijo Arturo con calma, como si estuviera hablando del clima. El mes pasado. Mis dedos empezaron a temblar sin control. ¿Qué odio podría justificar esto? Era su propio padre. Con la voz ronca, pregunté, ¿tu padre hace esto a menudo? Cuando está borracho, respondió mientras se volvía a poner la ropa y se giraba hacia mí. Por un momento, no supe qué decir. Después de un silencio, me preguntó con cautela, ¿sigues enojada? Mi corazón sintió como si algo lo hubiera golpeado suavemente. Me di la vuelta hacia la puerta. ¿Qué quieres comer mañana?, pregunté sin mirar atrás. ¿Carne de res asada o cerdo agridulce? Detrás de mí, escuché una risa aliviada. Cualquiera está bien, todo lo que cocinas es delicioso. Cuando salimos del almacén, ya había oscurecido. Arturo insistió en acompañarme a casa,
y no hablamos mucho durante el camino. Pero algo nuevo y sutil estaba creciendo silenciosamente entre nosotros. Cerca de mi casa, Arturo de repente dijo, María. Sí. Gracias por los panecillos, dijo en voz baja. No solo por la comida, sino por la sensación de que alguien se preocupa. Bajo la luz de la calle, sus ojos brillaban como estrellas. De repente me di cuenta de que, pobre o rico, Arturo seguía siendo el chico que daría su abrigo a un gato callejero en un día lluvioso. Y eso era más importante que cualquier estatus social. Después de eso, empezó a acompañarme a casa todos los días. Desde que vi sus heridas en el almacén, parecía que habíamos alcanzado un delicado equilibrio. Ya no ocultaba su identidad, pero rara vez la mencionaba. Simplemente aparecía puntualmente detrás de mí cuando salía de la escuela, siguiéndome en silencio a 3 pasos de distancia. No tienes que hacer esto, finalmente me volví hacia él en la quinta tarde. Ya no estoy enojada. El atardecer alargaba su sombra. Arturo tenía las manos en los bolsillos, el cuello del uniforme ligeramente abierto, revelando un pequeño moretón en su clavícula. Lo sé, dijo pateando una piedrecita, quiero acompañarte. ¿Por qué? Porque Juan Gómez no se dará por vencido, levantó la mirada, sus ojos oscuros. Y además, me gusta ver la planta en tu ventana. Apreté mis manos. Esa planta era el tesoro de mi abuela, colocada en un pequeño estante fuera de la ventana de mi habitación. Sus ramas colgaban como una pequeña cascada verde. Como quieras, dije mientras seguía caminando, con una sonrisa involuntaria en mis labios. Los pasos de Arturo resonaron detrás de mí, manteniendo una distancia perfecta. Lo suficientemente lejos para no incomodarme, pero lo suficientemente cerca para protegerme si surgía algún peligro. El sábado por la mañana, acompañé a mi abuela al hospital para un chequeo. La artritis de la abuela era un viejo problema. Cada vez que llegaba el tiempo lluvioso, le dolía tanto que no podía dormir. Apenas entramos en el vestíbulo del hospital, la jefa de enfermeras se acercó calurosamente. S.R.A. Dolores, ya está aquí. Sus gastos de hospitalización ya están pagados. Puede ir directamente al 3er piso para los exámenes. Me quedé paralizada. ¿Qué gastos de hospitalización? Oh. ¿No vino ayer un joven a pagarlos por usted? La jefa de enfermeras revisó los registros. Depositó 5,000, dijo que era un compañero de María. Mis dedos se aferraron con fuerza a la correa de mi mochila. La abuela me miró confundida. María, ¿qué está pasando? Yo iré a preguntar. Llevé a la abuela a la sala de exámenes con calma fingida, luego corrí a la ventanilla de pagos. El empleado en la ventanilla confirmó el nombre. Arturo López, ¿verdad? Un chico alto y delgado, bastante guapo, pero con una expresión un poco fría. Sentí como si algo golpeara con fuerza mi pecho. 5,000, eso equivalía a un año de gastos de vida para mi abuela y yo. ¿Él dijo algo? Solo dijo que él se encargaría de pagar. El empleado se encogió de hombros. Me apoyé en la pared, mi mente era un caos. ¿Por qué haría algo así? ¿Culpa? ¿Compasión? O tal vez. El teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar. Era un mensaje de Arturo. ¿Vas hoy a la biblioteca? Miré fijamente la pantalla, sin saber cómo responder. ¿Preguntar directamente sobre el dinero? ¿O fingir que no sabía nada? Sí, voy. Finalmente respondí, y añadí, gracias. El indicador de que estaba escribiendo parpadeó durante mucho tiempo. Pero al final solo respondió con un simple mm. En la biblioteca, Arturo ya estaba sentado en su lugar habitual esperándome. La luz del sol que entraba por los ventanales caía sobre su cuaderno de ejercicios, dorando sus pestañas bajas. Aparté la silla frente a él, y él levantó la cabeza de inmediato, con un destello de nerviosismo apenas perceptible en sus ojos. Mi abuela. Comencé. Yo solo. Dijo él al mismo tiempo. Nos detuvimos simultáneamente. Arturo levantó ligeramente la mirada, tú primero. Sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa. Gracias por pagar los gastos médicos de mi abuela. Lo miré directamente a los ojos. Pero es demasiado dinero, te lo devolveré. Arturo frunció el ceño, no es necesario. Sí lo es.
Insistí. María. De repente me llamó por mi nombre completo, con voz muy baja. Ese dinero no significa nada para mí. Apreté los puños. Entonces, ¿somos solo pobres que necesitan caridad? Me arrepentí tan pronto como lo dije. La expresión de Arturo era como si alguien le hubiera dado un puñetazo. No quise decir eso. Respiró hondo, solo quería compensar. La luz del sol proyectaba sombras moteadas sobre la mesa entre nosotros. Noté una herida fresca en la base del pulgar de su mano derecha. Como si se hubiera cortado con algo afilado. ¿Qué le pasó a tu mano? Cambié de tema. Arturo instintivamente escondió la mano bajo la mesa. Nada. Agarré su muñeca y la forcé a la luz. La herida no era profunda, pero los bordes estaban rojos e hinchados. Obviamente no había sido tratada adecuadamente. ¿Ni siquiera puedes permitirte una tirita? Lo miré fijamente. ¿No se supone que el joven López es muy rico? ¿De dónde va a sacar dinero a alguien que se ha escapado de casa? Hizo una mueca, pero me dejó sacar una tirita de mi bolso y ponérsela. Además, no quiero usar su dinero. Me detuve un momento. Arturo rara vez mencionaba a su padre, y cada vez que lo hacía, su cuerpo se tensaba inconscientemente. Entonces los gastos médicos son míos. Dijo rápidamente, mi madre me dejó algo de dinero. Después de poner la tirita, no solté su mano de inmediato. La palma de Arturo era grande, con nudillos pronunciados, pero cubierta de pequeñas cicatrices. Algunas eran viejas, otras nuevas. Tu padre. Comencé con duda. No quiero hablar de él. Retiró bruscamente su mano, su voz se enfrió. ¿Vamos a hacer los ejercicios o no? El ambiente se congeló instantáneamente. Durante toda la tarde, Arturo estuvo inusualmente silencioso. Solo dando breves indicaciones cuando no podía resolver un problema. No fue hasta que sonó la campana de cierre que habló de repente. A partir de mañana, te enseñaré matemáticas. ¿Por qué? Tu base es demasiado débil, si quieres entrar en una buena universidad, escúchame. Empacó su mochila, su tono no admitía discusión. 1 hora después de clases todos los días, en el cuarto de materiales. Está bien. Al día siguiente después de clases, llegué al cuarto de equipos como habíamos acordado. Al abrir la puerta, la escena frente a mí me dejó paralizada. La habitación, antes llena de polvo, estaba impecablemente limpia. 2 pupitres estaban juntos, con varios libros de estudio nuevos y una caja de notas adhesivas de colores encima. Lo más sorprendente era el pequeño calefactor en la esquina, emitiendo un suave resplandor anaranjado. Arturo estaba de pie junto a la ventana, su expresión indistinguible a contraluz. ¿Llegaste? ¿Tú limpiaste? Me acerqué y vi que también había 2 cajas de leche y un pastelito en la mesa. Sí. Me entregó un bolígrafo, a partir de hoy, 1 hora diaria, sin holgazanear. Tomé el bolígrafo, mis dedos rozaron accidentalmente su mano. En ese instante, Arturo retiró la mano rápidamente como si se hubiera quemado, con las orejas ligeramente enrojecidas. Los días siguientes pasaron como en cámara rápida. Arturo resultó ser un maestro sorprendentemente bueno. Paciente, meticuloso, siempre encontraba la mejor manera de explicarme las cosas. Yo también le ayudaba con sus clases de inglés. Mis calificaciones en matemáticas mejoraban a ojos vista. Incluso el tutor estaba sorprendido por mi progreso. Y Arturo parecía relajarse gradualmente durante este tiempo juntos. Empezó a sonreír, a acariciarme el pelo cuando resolvía un problema correctamente. A recordar que me gustaba la leche de fresa. A abrir cuidadosamente la tapa de la botella de agua antes de dármela. Hasta aquel día lluvioso. Era una tarde bochornosa, acabábamos de terminar las clases cuando empezó a llover fuerte. Arturo insistió en acompañarme a casa. Caminamos por el resbaladizo sendero compartiendo un paraguas. Al doblar una esquina, un familiar coche negro estaba aparcado silenciosamente en la acera. El cuerpo de Arturo se tensó instantáneamente. Las gotas de agua en el borde del paraguas cambiaron su trayectoria debido a la repentina fuerza que ejerció. Joven amo. La puerta del coche se abrió y salió un hombre de mediana edad vestido de traje negro. No era el mayordomo de la última vez. El señor me envió a recogerle.
Noté claramente que la respiración de Arturo se aceleró. Instintivamente me puso detrás de él, su voz fría como el hielo: ya dije que no volvería. El señor dijo que si continúa relacionándose con esta señorita, tomará las medidas necesarias. La mirada del hombre me recorrió, con desprecio apenas disimulado. Las manos de Arturo se cerraron en puños a sus costados. Que lo intente. Joven amo, usted conoce los métodos del señor. El hombre le entregó un sobre. Esta es la compensación para la señorita, espero que entienda su posición. Antes de que pudiera reaccionar, Arturo ya había golpeado al hombre en la cara. El sobre voló, los billetes dispersos se pegaron al suelo mojado por la lluvia. Vuelve y dile. La voz de Arturo temblaba de ira. Si se atreve a acercarse un paso más a María Torres, lo lamentará. El hombre se limpió la sangre de la comisura de los labios. Me lanzó una mirada sombría y se marchó en el coche. La lluvia arreciaba. Arturo permaneció inmóvil, con los hombros ligeramente temblorosos. Me agaché para recoger un billete empapado y encontré una nota dentro. Aléjate de mi hijo, o el subsidio médico de tu abuela será cancelado. Arturo. Lo llamé suavemente. Se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos: lo siento, te he metido en esto. Sentí pena por él: no es tu culpa. Sí lo es. Apretó los puños, todo su cuerpo temblaba. Si no me hubiera acercado a ti, él nunca se habría fijado en ti y tu abuela. Tenía los ojos rojos, parecía un cachorro abandonado. Como por instinto, di un paso adelante y lo abracé lentamente. El cuerpo de Arturo se tensó por un momento. Luego me agarró los hombros con tanta fuerza que casi no podía respirar. No dejaré que te haga daño. Susurró en mi oído, con una determinación que nunca antes había escuchado en su voz. Lo juro. Entre la lluvia, pude oír su corazón latiendo como un trueno. Después de eso, se cambió de escuela. Nunca más volvió a clase. Una semana después, el tutor dijo que se había trasladado. Todos los mensajes que le envié fueron como piedras cayendo en el mar, sin respuesta alguna. Después de que se fuera, Juan me causó problemas un par de veces. Pero como la cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad ya había comenzado. Incluso siendo un vago, sabía que tenía que esforzarse. Después de eso no volvió a molestarme. El día del examen, sentada en el aula, escuchaba el incesante canto de las cigarras afuera. De repente, recordé un día cuando Arturo y yo estábamos resolviendo problemas en la biblioteca. Me preguntó: ¿a qué universidad quieres ir? Pensé por un largo rato: a la de Ciudad N, ¿y tú? Levantó ligeramente las cejas y sonrió: la misma. Una brisa entró por la ventana, la mirada ardiente del joven se posó en mi corazón. Cuando salieron los resultados, milagrosamente fui admitida en la universidad clave de la ciudad. La abuela estaba muy feliz, invitó a cenar a varios vecinos que nos habían ayudado antes. Todos sonreían, diciendo que por fin habíamos salido adelante. Yo también sonreía, pero mientras sonreía, las lágrimas comenzaron a caer. Después de la cena, estaba recogiendo los platos sola. De repente, la abuela me llamó desde el patio. María, alguien te busca. Dejé caer los platos y corrí afuera, pensando que era Arturo. Pero solo era un mensajero. Me entregó un documento. Dentro había una tarjeta bancaria y una nota. Estudia bien en la universidad, Arturo López. Apreté con fuerza la tarjeta en mi mano, mis ojos comenzaron a arder y mis dedos se enfriaron poco a poco. Lo entendía. Desde que supe que era el heredero de la familia López, entendí que no éramos del mismo mundo. Ahora había vuelto a su mundo. Y yo debía enfrentar la realidad. Arrugué la nota hasta que las letras se borraron con mis lágrimas. Las vacaciones pasaron rápido, una última lluvia al final del verano se llevó el último vestigio de calor. El día que tomé el tren, la abuela me acompañó en la estación toda la noche. Me palmeaba la mano, recordándome que comiera bien y que no ahorrara dinero a costa de ella. Escuché en silencio, con la mirada fija en la entrada. Hasta que llegó el tren, no vi a esa persona. La abuela preguntó confundida: ¿estás esperando a alguien? Me froté los ojos enrojecidos. No. El tren llegó con estruendo y partió con el mismo ruido. Apoyada en la ventana, las lágrimas caían sin cesar. Arturo, cuídate mucho.
La vida universitaria no era tan tediosa como la de la escuela secundaria. Pero yo estaba inmersa en mis estudios, así que para mí no había mucha diferencia. Sin embargo, faltaba alguien a mi lado. En el invierno de mi segundo año de universidad, una noticia se volvió viral. Conocido empresario López investigado por múltiples cargos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Aunque la imagen estaba pixelada, pude reconocer el contorno similar al de Arturo en el hombre que la policía escoltaba. Esa noche, tuve un sueño. Soñé que Arturo estaba acurrucado en un rincón oscuro, con la espalda cubierta de heridas sangrantes. Quería abrazarlo, pero no importaba cuánto corriera, no podía llegar a su lado. Lo que nunca imaginé fue que vendría a buscarme a mi universidad. Después de 2 años, estaba parado bajo el árbol de ginkgo, con hojas amarillentas cayendo sobre sus hombros. Estaba tan delgado que apenas lo reconocí. Tenía ojeras profundas como moretones. Y su mano derecha se abría y cerraba inconscientemente. «Arturo», lo llamé tentativamente. Levantó la cabeza bruscamente, su mirada pasó de confusa a enfocada, hasta fijarse en mi rostro. Sus labios se movieron. «María». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Alguna vez había sido un joven tan lleno de vida. En solo 2 años, parecía haberse marchitado como una hoja seca. «Soy yo». Di un paso adelante, conteniendo las lágrimas. Pero él retrocedió un paso. «No te acerques, no estoy bien». La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en su rostro. Fue entonces cuando noté que llevaba un audífono en la oreja izquierda. «Tu oído». Él lo hizo. Arturo tocó instintivamente el audífono. Perdí el 60% de la audición en el oído izquierdo. Con dificultad, dijo, «Solo quería verte. Ver que estás bien, yo». Me sequé las lágrimas y di un paso adelante, agarrando su mano con firmeza. Su muñeca estaba alarmantemente delgada, el hueso presionaba dolorosamente contra mi palma. Trató de soltarse, pero lo sujeté con más fuerza, y entonces se quedó quieto. Lo llevé a un pequeño parque cerca de la universidad. En un banco de otoño, nos sentamos con una incómoda distancia entre nosotros. «Estos 2 años». Comencé. Apretó los labios y tardó un rato en responder. «Tuve que irme. Si me hubiera quedado contigo, te habría convertido en su objetivo. Solo volviendo con él y convirtiéndome en el heredero que quería, podía mantenerte a salvo. Durante estos 2 años, he estado recopilando evidencia». Arturo miraba fijamente sus manos. Sus nudillos estaban blancos, y los huesos de sus manos sobresalían como si fueran a atravesar la piel. Mi madre me dejó pruebas de sus delitos de soborno. Me tomó 2 años completarlas, pero finalmente logré enviarlo a prisión. Te lo dije, que pagaría por todo. Tomé suavemente su mano temblorosa. Se tensó por completo. «¿Y estas heridas?», pregunté. Arturo guardó silencio, y después de mucho tiempo dijo, «Siempre hay que pagar un precio». Bajó la cabeza, sus pestañas proyectando sombras bajo sus ojos. En ese momento, sentí como si una mano invisible apretara mi corazón. Dolía tanto que apenas podía respirar. Una hoja de ginkgo cayó suavemente sobre su rodilla. Miró los bordes dentados de la hoja y dijo en voz baja, «Una vez intenté matarlo». «¿Qué?». Mi corazón se estremeció. Cuando tenía 14 años, llegó borracho y golpeó a mi madre. Su mirada se perdió en la distancia. Lo apuñalé con un cuchillo de frutas, pero fallé por 2 centímetros. Contuve la respiración. Mi madre me detuvo, y poco después, tuvo el accidente de coche. Sus dedos se clavaron en sus palmas. En ese momento sentí tanto odio, me odiaba por ser tan débil, por haber fallado ese golpe. Pero lo que más odiaba era ser su hijo. Todo mi sufrimiento venía de él, así que... El viento se intensificó de repente, levantando las hojas caídas. Su voz se mezcló con el susurro de las hojas. En ese momento juré que lo enviaría a prisión con mis propias manos. De repente, el teléfono de Arturo comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y su cuerpo se tensó por reflejo. «Tengo que irme. Te acompaño». Agarré su muñeca. «No es necesario». Se levantó, casi tropezando por el movimiento brusco.
Vivo en un centro de rehabilitación, es muy aburrido allí. Pero quiero estar contigo. Insistí obstinadamente. Arturo guardó silencio por un largo tiempo, su voz sonaba casi suplicante. María, por favor, no hagas esto. Después de un largo momento de tensión, finalmente cedí. Está bien, entonces iré a verte el fin de semana. Pasó mucho tiempo antes de que asintiera levemente. El sábado por la mañana, llegué al centro de rehabilitación con una caja de pastel de fresa. Arturo me esperaba en la entrada, bajo la luz del sol parecía tener un poco más de color que la última vez. La habitación de Arturo era sorprendentemente acogedora. Las paredes estaban cubiertas con un suave papel tapiz azul. Y en el escritorio había algunos libros de psicología y una pequeña planta suculenta. Es mejor de lo que imaginaba, dije. Arturo sonrió levemente. 5.000 al día, ¿cómo no iba a ser bueno? Al ver mi sorpresa, añadió. El fondo fiduciario que me dejó mi madre, por fin puedo disponer de él libremente. Abrí la caja del pastel. ¿Quieres probar? Es de una nueva tienda detrás de la universidad. Arturo tomó el tenedor, su mano aún algo inestable. Se manchó de crema en la comisura de los labios. Y cuando instintivamente extendí la mano para limpiarlo, él se apartó bruscamente. Mi mano quedó suspendida en el aire. Evitó mirarme a los ojos y se disculpó en voz baja. Lo siento. No pasa nada. Retiré la mano como si nada hubiera pasado. Después de ese día, iba a verlo cada semana. A veces le leía un libro, otras simplemente nos sentábamos en silencio a tomar el sol. Su estado de ánimo fluctuaba. Algunos días podía bromear y reír. Otros caía en silencios aterradores. Un día nevado de diciembre, cuando fui a verlo. La enfermera me dijo que Arturo se había encerrado en el baño desde la mañana. Arturo, llamé a la puerta del baño. Soy yo. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose dentro. Con el corazón en un puño, pedí a la enfermera que abriera la puerta. Arturo estaba acurrucado en un rincón de la ducha, su mano derecha cubierta de sangre. En el suelo había trozos de espejo roto, y en la pared, escrito con sangre en letras torcidas. Asesino. No Myers. Cubrió mis ojos con su mano izquierda ilesa. Por favor. Aparté su mano y lo abracé con fuerza. No lo eres. Arturo temblaba en mis brazos como un animal herido. Mientras la enfermera lo vendaba, noté que tenía nuevas heridas en la espalda. Me las hice yo mismo, dijo en voz baja. Ese día me quedé hasta tarde. Después de que Arturo se durmiera por la medicación, el médico habló conmigo. La situación del señor López es más compleja de lo que esperábamos. El trauma infantil sumado a la violencia de estos 2 años. Suspiró. Ahora tiembla al ver un cinturón y vomita al oír cristales rompiéndose. Lo llamamos TEP. Apreté el borde de mi ropa. ¿Se recuperará? El médico se ajustó las gafas. Con terapia continua es posible, pero no hay garantías al 100%. Me miró profundamente. Señorita Torres, usted es muy importante para él. En el metro de vuelta, mirando la oscuridad que pasaba velozmente por la ventana, tomé una decisión. En los días siguientes, prácticamente me mudé al centro de rehabilitación. Sostenía la mano de Arturo cuando tenía pesadillas. Le guiaba en su respiración durante sus ataques de pánico. Y le alimentaba cucharada a cucharada cuando se negaba a comer. En vísperas del Año Nuevo chino, Arturo dijo de repente, deberías volver a casa con tu abuela. ¿Y tú qué? Estaré bien aquí, sonrió. La enfermera jefe prometió hacerme pizza. Negué con la cabeza, vendrás conmigo. Arturo se quedó perplejo. ¿Qué? La abuela te echa de menos, mentí. Siempre pregunta por qué ya no viene ese chico alto que te traía panecillos. Los ojos de Arturo se humedecieron. Se dio la vuelta fingiendo ordenar la estantería, pero sus hombros temblaban ligeramente. Yo, la asustaré. Claro que no, dije girándolo hacia mí. Además, en mi casa no hay espejos, ni cinturones, e incluso los vasos son de plástico. Finalmente, Arturo subió conmigo al tren de vuelta a casa. Cuando el tren atravesó un túnel, de repente me agarró la mano en la oscuridad. María, si vuelvo a perder el control. Entonces te golpearé, le apreté los dedos.
como tú golpeaste a Juan Gómez aquella vez. Arturo sonrió. La luz del sol volvió a entrar por la ventana, iluminando las comisuras de sus labios ligeramente elevadas. Cuando la abuela vio a Arturo, no mostró ninguna reacción extraña. Simplemente acarició sus mejillas demacradas, murmurando cómo ha adelgazado tanto este niño. Y luego le llenó el plato de carne de res asada. A mitad de la cena de Nochevieja, de repente se oyeron petardos fuera. Los palillos de Arturo cayeron al suelo y su rostro palideció al instante. Arturo le tiene miedo a los petardos, dijo la abuela con cariño. María también les tenía miedo de pequeña. Ven, la abuela te tapará los oídos. Sus manos ásperas y cálidas cubrieron los oídos de Arturo. Tal como lo habían hecho conmigo años atrás. Las lágrimas de Arturo brotaron de repente, cayendo sobre el dorso de las manos de la abuela. Buen chico, no llores, la abuela le daba palmaditas en la espalda suavemente. A partir de ahora, este es tu hogar. En ese momento, vi cómo algo se derretía lentamente en los ojos de Arturo. Cuando volvimos a la escuela después de las vacaciones de invierno. El estado de Arturo había mejorado mucho. Comenzó a aceptar la terapia de exposición sistemática e incluso intentó participar en actividades grupales en el centro de rehabilitación. El médico dijo que era un milagro. Un día de abril, mientras repasaba en la biblioteca, mi teléfono vibró de repente. Era una foto de Arturo, de pie en la entrada de la universidad con su carta de admisión en la mano. Facultad de Psicología, corrí escaleras abajo y me detuve sin aliento frente a él. ¿Vas a ser mi compañero de estudios? La sonrisa de Arturo era más brillante que el sol. Por favor, cuida de mí a partir de ahora, senpai. Extendió la mano para estrecharla. Dudé un momento y luego lo abracé suavemente. Este fue nuestro primer abrazo completo, sin miedo, sin temblores. Solo el sonido de dos corazones latiendo. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por estar siempre a mi lado. En la ceremonia de graduación. Arturo dio un discurso como representante de los estudiantes destacados. Sentada entre el público, observé a aquel chico que una vez estuvo lleno de cicatrices. Ahora de pie con confianza bajo los focos. Hubo un tiempo en que creí que la oscuridad era eterna. Su mirada atravesó la multitud hasta posarse en mí. Hasta que alguien me enseñó que las estrellas también son cicatrices, pero siguen brillando. Así que me encontré a mí mismo, vi la luz, vi la esperanza. Después de la ceremonia, Arturo me esperaba en la puerta trasera del auditorio. Sostenía una pequeña caja en sus manos, nervioso y sudando profusamente. No es una propuesta de matrimonio, se apresuró a decir. Sé que es demasiado pronto. Abrí la caja, dentro había una llave y una nota que decía, nuestro hogar, de esos con plantas. Compré un pequeño apartamento, Arturo inclinó la cabeza. El balcón da al sur, perfecto para tener plantas, si quieres. Me puse de puntillas y el resto de sus palabras quedaron selladas entre nuestros labios. Se tensó por un momento, luego se relajó. Sus brazos rodearon mi cintura y me estrecharon contra él. A lo lejos, la brisa de principios de verano soplaba sobre el césped, levantando una ola verde. Aquellas cicatrices del pasado se habían convertido en la parte más fuerte de nuestras vidas. La larga noche siempre tiene su amanecer. El sufrimiento es el preludio del florecimiento.